Shalom a todos. Vamos a hablar sobre la festividad de Purim hoy día. En este Shabbat, ¿cierto? Primero del mes de Adar. Ya estamos prontos a vivir la festividad de Purim, prácticamente a 2 semanas. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la Megilat Esther. Ahí se ve en grande la Megilat Esther. Megilá significa es un rollo. Y trata, ¿cierto?, sobre la historia de Esther, Mordejai, el rey Asuero, Vashti, varios personajes que se nos van a disfrazar, ¿cierto?, en las próximas semanas. Se nos van a hacer conocidos, ¿cierto?, prontamente. Por ahí se está preparando algo en la comunidad, por eso lo digo. Pero bueno, ahí tenemos una imagen. Nosotros tenemos también un rollo. Y en este día de la festividad de Purim se suele leer este rollo. El rollo de Purim es uno de los rollos, valga la redundancia, uno de los Sefarim, uno de los libros también que se tienen en forma de rollo. Por ejemplo, está Megilat Esther, también está Megilat Ruth. El rollo de Esther y el rollo de Ruth son algunos de los libros que suelen estar a veces como rollo en la sinagoga. Porque en general está la Torá y no está toda la Tanaj, quizá a lo largo de toda la escritura, ¿cierto? En un rollo, en un sefer. Pero sí hay algunos rollos aparte de la Torá que se tienen en la sinagoga. Bueno, eso es un dato. La festividad de Purim, inspirada en la Megilat Esther. La semana pasada estuvimos viendo sobre el trasfondo, ¿cierto?, benjaminita de este libro. El trasfondo, ¿cierto?, también de la descendencia de Shaul sobre este libro. Entonces, ahora nos toca hablar un poquito sobre la fiesta en sí. Vamos a ver un poco de todo, en verdad. Lo que alcancemos también, para no extendernos demasiado. Vamos a leer entonces lo que aparece en Esther 9, 20, 23. Porque más que uno poder explicar la festividad, ya se explica ahí mismo, ¿cierto? En la Megilat Esther. Dice: y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo o Mordejai. Entonces vemos allí que esta festividad de Purim se celebra, como dice allí, según los mismos protagonistas de esta historia, el día 14 del mes de Adar, es decir, el mes que comenzamos hoy día, que bueno, ya es prácticamente 2 de Adar, y el día 15. Entonces es un día de celebración por la victoria que hubo, ¿cierto?, del pueblo de Israel sobre sus enemigos. De hecho, más que del pueblo de los judíos que residían, ¿cierto?, en los territorios de Persia, del rey Asuero allí, de esas provincias. Son días, como dice ahí, de banquete, de gozo, de enviar porciones a su vecino, de compartir la comida, compañerismo, ¿cierto? Y dádivas a los pobres también. Así que esta es una proscripción que aparece allí en el libro de Esther y que, bueno, se ha estado celebrando por todo este tiempo, ¿cierto? Hasta el día de hoy, esta festividad de Purim. Una festividad, de hecho, muy alegre. Los que hayan podido ir quizás a Jerusalén o a Israel en esta época o estar en una sinagoga, ¿cierto? En esta época realmente se dará cuenta que son días de mucha alegría, de exacerbada alegría. La gente de verdad se alegra en estos días y también se alegra, y para alegrar el corazón, pues ya sabe. Bien, aquí había otra imagen de la Megilat. En general, como allí se ve, muchas veces la Megilat Esther está adornada por dibujos, está ilustrada, este rollo. Se puede comprar en efecto. eh, bueno, en este momento en Santiago no sé dónde estarán vendiendo, pero uno puede comprar un pequeño rollo de Esther
incluso como para niños, donde sale, por ejemplo, algo similar. Es como bueno, es un rollo, ¿cierto? Que está guardado en un cilindro y uno lo va sacando, ¿cierto? Hacia afuera. En general, esto se suele tener en las casas también. Así que bueno, ahí vemos un ejemplo de lo que es el rollo de Esther. Este... Perdón, aquí. Ahí sí. Bueno, unas preguntas iniciales para partir. Me voy a tener que responder yo solito. ¿De dónde proviene la palabra Purim? ¿De dónde proviene? A ver, leo si alguien coloca en los comentarios. A ver si sabe. ¿De dónde proviene la palabra Purim? Por ahí vi que el otro día en el chat de la comunidad alguien lo colocó. ¿De dónde viene la palabra Purim? A ver si alguien lo coloca. No vamos a continuar hasta allá. Ahí puso nuestra hermana Josefa. Viene de la palabra pur. Ahí dice nuestro hermano David también de pur, exactamente. ¿Qué significa? Ahí ya está respondido también, suerte. La palabra que significa suerte. Entonces, pur o purim no es una palabra hebrea, sino que es una palabra tomada, ¿cierto? Del persa. ¿De qué trata Purim? Ya conocemos, ¿cierto? Un poco la historia. En el fondo es una historia que nos relata eh, los hechos, ¿cierto? Que acontecieron a los judíos allí, ¿cierto? En la época del rey Asuero, que se menciona ahí, en hebreo Ahashverosh. Y trata sobre un intento de genocidio contra el pueblo judío. De hecho, podríamos decir realmente que es uno de los primeros intentos de genocidio del pueblo judío. A través de una orden dictada, ¿cierto? Por el mismo rey, guiada, ¿cierto? Por un malvado que quería destruir a Israel, fue decretada la destrucción sobre los judíos, un permiso para matarlos, hacer un genocidio. Entonces, si hay algo que nosotros podemos ver detrás de esta historia, es una historia bastante antisemita o judeofóbica, si lo queremos llamar así también. Trata una historia de cómo quisieron exterminar al pueblo de Israel, una de las tantas veces. Hace poco, más de 2, 3 generaciones, el mundo, ¿cierto?, vivió un intento de exterminio también del pueblo judío, ¿cierto?, en la Shoah, en el Holocausto. Y hoy día también se puede ver esto a través de la historia de Purim. Hay algunos recuerdan, ¿cierto?, cuando hacemos el relato de Pesaj, se suele decir el cántico, bueno, el poema es Vehi She'amda. Porque ella, ¿cierto?, la promesa es la que nos sostuvo a nosotros, a nuestros padres. Porque no solamente una vez se levantaron contra nosotros para destruirnos, sino que prácticamente en cada generación alguien se levanta para destruirnos. Es también, Purim, una historia, ¿cierto?, que nos recuerda que tenemos enemigos. No simplemente vivimos vida, ¿cierto?, tranquila, solo servimos a Dios. También hay enemigos. También hay gente que desea nuestro mal. Por más que uno muchas veces pretenda no llevarse mal con nadie, a veces siempre hay alguien que le va a tratar de llevar la contra. No sé si le ha pasado, pero bueno, esto puede ser bastante común. Y el pueblo de Israel, no importa que haga algo, que hable, que no hable, que diga, que no diga, que haga o que no haga, algún enemigo se gana en el mundo. Y este es un precio para cuando uno tiene clara su identidad, quién es, qué es lo que hace, cómo vive, a algunos siempre les va a parecer algo cuestionable. Y es así, la vida del pueblo judío, la práctica de la Torá también que han llevado, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, a mucha gente le ha molestado. Ya sea que haga, que no haga, que diga, que no diga, no importa. Siempre va a haber algo que va a estar en contra de nosotros. Un antagónico, un antagonista. Por lo tanto, tenemos que saber esto. Hay gente que busca y desea nuestro mal. Nosotros podemos confiar en el Eterno, pero hay gente que busca hacer nuestro pesar. Por lo tanto, siempre tenemos que estar firmes y unidos. Siempre tiene que haber en medio de la congregación, de la comunidad, gente que pueda alzar la voz para santificar el nombre de Hashem, del Eterno, en todo tiempo, como lo hicieron Esther, Mordejai, Mardoqueo, ¿cierto? Para realmente demostrar, nosotros, no importa, nuestros padres no hicieron lo que debían hacer, nosotros sí lo hacemos, como vimos la semana anterior. Aquí dice el comentario, Eliana dice, y de gratis,
se gana uno los enemigos. Sí, la verdad es que no hay que hacer mucho para ganar enemigos. A veces no hay que hacer nada. A veces así, uno por decir algo, por no decir. No importa. Cuando hay algo, ¿cierto? Que le entra a una persona algo que es gratuito, a eso le llamamos, ¿cierto? El odio gratuito. Simplemente uno, ¿qué puede hacer? La única manera de combatir el odio gratuito es con el amor gratuito que nos enseñó Yeshua. Simplemente comportarnos con amor. Amar a nuestros enemigos, a quienes nos aborrecen, orar por ellos, ayunar por ellos, por los que nos persiguen, pero realmente no hay muchísimo que uno pueda hacer sino seguir haciendo lo que tiene que hacer, lo que está bien, correcto. Defender nuestra identidad, nuestros principios, lo que hacemos, lo que somos, en todo tiempo. No doblegarse hasta que el Eterno nos pueda y nos conceda, ¿cierto?, victoria. Tenemos que seguir adelante. Bien. Perdón, aquí estaba viendo si había otro comentario. ¿Cómo aconteció la historia? Bueno, vimos, ¿cierto?, que cuando leemos el libro de Esther, que va a ser leído en esta festividad, eh, habla de la historia, ¿cierto?, de una joven junto con su tío, algunos dicen su primo. Realmente entra, ¿cierto?, en un concurso de belleza, prácticamente, donde la reina, la esposa, ¿cierto?, de Asuero, ella va a quedar destituida, ¿cierto?, de su cargo y se va a buscar una reemplazante. Esa reemplazante se iba a elegir de entre muchas mujeres que habían ahí en el imperio, que debían prepararse, ¿cierto?, de entrar en ese concurso, en esa licitación, si alguien le quiere llamar así. Pero bueno, estaban ahí, ¿cierto? Y se esforzaron y realmente esta mujer que era judía, Esther, Adasa, según la tradición judía, logró, ¿cierto?, llegar hasta allí, la posición de ser, de hallar la gracia ante los ojos del rey Asuero, donde finalmente ella sería escogida. Más adelante, frente a todo este escenario de exterminio también y de odio que se ganaría ellos, ¿cierto? Sobre todo Mardoqueo, Mordejai, con simplemente sus acciones o su vida judía, más adelante, tendría la oportunidad, estaría en el momento y en el lugar adecuado donde el Eterno permitiría que estuviera para tener que hacer lo que tenían que hacer. Guiar al pueblo, llevarlo, ¿cierto?, a un camino de oración y de ayuno para que se revirtiera un mal decreto contra toda la nación y poder traer gran salvación a través de estas acciones. A veces uno dice, Eterno, tú haces, ¿cierto?, conmigo lo que tú desees. Pero a veces el Eterno ya nos coloca en el lugar y en el momento adecuado para hacer lo que tenemos que hacer. Y uno tiene que tener claro, ¿cierto?, claridad en todo momento, como veíamos también en la mañana. No solamente decir, no, yo tengo mis valores. Yo puedo permanecer firme en todo tiempo. A veces hay que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Lo que hemos aprendido que hay que hacer. Y no podemos dudar en ello. Entonces esta historia trata de las decisiones y la no duda para enfrentar, ¿cierto?, todas las situaciones adversas que vivieron para salir victoriosos. Y también poder tomar en sus manos, así como se les fue dado en sus manos venganza, tomarla. Y se les fue dado bendición en sus manos, también tomarla. Recibir también de parte del Eterno una recompensa también. Bueno, para ejemplificar un poco, ahí vemos una imagen, una de las escenas, ¿cierto?, que muestra cómo fue la venganza del pueblo judío, ¿cierto? Cómo realmente logran destruir a sus enemigos al final de todo, al final de la del mal decreto que había contra sus vidas. Bueno, vamos a hablar un poco de las prácticas de Purim, porque tenemos que entender también lo que se hace en este día. La Megilá la vamos a leer, pero ¿cuántas veces? Y algunas instrucciones vamos viendo, para recordar. Estas son cosas que vemos todos los años, pero siempre hay que recordarlas en esta época. Entonces la Likrat Megilá, la lectura del rollo. En Purim se lee la Megilá 2 veces. Una en la noche, es decir, la noche del 14 de Adar, para celebrar la fe y la esperanza que tenemos en los momentos de oscuridad. Es decir, se lee, ¿cierto?, justo cuando ya cae la noche, momentos de oscuridad, para celebrar la fe y la esperanza que hay aún en esos momentos.
Y luego también se lee durante el día 15 de Adar, durante el día, para celebrar el hecho de que nuestra fe fue validada, abierta y alegremente. Esa es la explicación más sencilla. Entonces, en la festividad de Purim, ¿qué hacemos? Leemos la historia de Esther. La leemos en la noche, que suele ser una lectura, bueno, en verdad las dos suelen ser públicas. Una lectura pública en la sinagoga, que es raro que se lea la Torá en la noche, alguna parte de la escritura. En general se lee en las mañanas o algo en la tarde, pero no en la noche. Pero Purim se lee también en la noche. Se reúne, ¿cierto?, toda la congregación y bueno, y se prepara, ¿cierto?, para el bullicio. Cuando se lee el libro de Esther, para el que no lo sepa, y se menciona el libro del malvado que quiso destruir y que tramó, ¿cierto?, la destrucción de los judíos, Amán. Y ahí viene, ¿cierto? La gente hace ruido para que no se mencione su nombre y sea borrado, en otras palabras. Entonces, la lectura es un momento muy alegre, bien participativo, y cuando se escucha el nombre, ahí todos hacen ruido. En general, en la sinagoga se lee todo el libro en hebreo. Entonces ahí la gente está atenta, ¿cierto? Cuando se diga el nombre y hacen el ruido. Nosotros la acostumbramos a leer en español, más que nada para que se entienda. Y bueno, también por un tema práctico del hebreo. Entonces, lo que tenemos que prepararnos entonces para esta festividad, lo primero es leer el libro de Esther, en la noche y en la mañana. La otra cosa que mencionábamos al inicio es que se dan obsequios. Esta festividad, al igual que toda fiesta, ¿no? Cuando uno va a una fiesta, lo mejor es que lleve algún regalito, algún obsequio. Cuando uno le invitan a un lugar, pucha, llevo, no sé, un vinito, llevo la carne, no sé, unas papas, algo para picar. Siempre uno tiene que dar un obsequio, ¿cierto? Pero bueno, en esta festividad quedó decretado de que había que dar obsequios. Todos teníamos que compartir los unos con los otros. Entonces, esa mitzvah, que bueno, no es una mitzvah de oraita de la Torá, sino de Rabanán, podríamos decir, de los maestros de los rabinos, en este caso del libro de Esther, y los líderes, que dictaminaron que se hacía en ese día la mitzvah de Mishloach Manot, enviar obsequios. Regalamos al menos 2 tipos de comida a una o más personas. Entonces suele dar algo para comer y algo para beber. Esa es como la costumbre. Algo que se coma y algo que se beba. Este regalo no es para satisfacer una necesidad. De hecho es una fiesta, estamos todos alegres. Sino para crear unidad. Celebramos el hecho de formar parte de un pueblo que vive los milagros. Todos estamos alegres en ese día. ¿Por qué? Porque el Eterno hizo un milagro con nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Entonces se hace este presente. Usted lo puede, por ejemplo, llevar en una cajita, un obsequio, un regalo, una bolsita. Usted puede preparar y dar obsequio, ¿cierto?, al prójimo en esta festividad. Y se ve, como allí dice, un momento de crear y compartir la unidad. Todo el pueblo oró, todo el pueblo ayunó, dice el libro de Esther. No fue que solamente Esther hizo lo suyo y Mordejai hizo lo suyo. Todo el pueblo, dice en la Megilá, oró y ayunó. Todos se pusieron en campaña, por lo tanto es una victoria de todos, es una alegría de todos. Todos somos un cuerpo. Cuando uno padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. La victoria es la victoria de todos. Y la derrota es la derrota de todos. Por eso, ese sentido de unidad se hace compartiendo comida. Recordemos que en los tiempos de antaño, de esta época, incluso anterior, la comida era algo sagrado. Quizás para nosotros hoy día comer es como deleitarnos, ¿cierto? No sé, pedir algo rico, comer algo. Pero la comida es algo sagrado. Entonces compartir algo sagrado de cada uno, de cada familia hacia otros, representa también mucho. Compartimos la misma autoridad de Dios en nuestra vida. Somos compañeros, estamos en lo mismo. Comparto de mi mesa sagrada y yo como bendiciendo el nombre del Eterno. Y así como Él me alimenta, yo también alimento a otros, yo también me alegro. Así como Él me da en abundancia, yo de mi abundancia bendigo a otros. La comida siempre va a tener un sentido sagrado en la Escritura. Y el compartirlo es porque estamos haciendo comunión. Cuando llegue el día en que por el Zoom, ¿cierto?, por el YouTube, podamos enviar ahí una comida ahí para compartir, ahí sí que vamos a aprovechar todo esto. Pero bueno, aquí cada uno en su casa, lo ideal es que pueda preparar, dar algún regalito quizás por allí,
tipo de algún vecino, si alguno se puede juntar, también está bien, reunir. Lamentablemente, bueno, vamos a ver ahora si se podrá o no eh, ver más adelante este tema de las reuniones, ya que como todavía estamos en fase 2 fase 3 recién entrando, vamos a ver bien ese tema. De momento está todo pensado para hacer a través de nuestras casas y virtual, por si acaso, de momento, una visita. Otro mandamiento de Rabanán que se hace en este día es Matanot Levionim, que son los regalos a los pobres. Entregamos dineros a los pobres. Esto difunde el placer de sentir que alguien se preocupa por ti, abre los corazones del dador y del receptor. Entonces en esta festividad, así como en general cuando viene Shabbat también se suele hacer tzedakah. Bueno, aquí lo ideal es dar un regalo a los que necesitan, a los más pobres. Ya que todo, ¿cierto? Cuando uno es bendecido, la alegría no es completa si no se comparte. Y cuando yo tengo en mi mesa y estoy comiendo y compartiendo y el otro no tiene, obviamente tengo que sentir algo, ¿cierto? Y tengo que compartir. Entonces se suele otorgar una donación, una tzedakah, a los que necesitan. Aparte de la comida misma, que puede ser también, ¿cierto? Abriendo el corazón en la festividad al agradecimiento. Esto es algo importante en cada momento que nosotros nos reunimos, incluso en el Shabbat. Es un motivo de alegría. Es un motivo, ¿cierto?, de difundir también que Dios nos creó, Él se preocupó de nosotros y nosotros también de los demás. Siempre tiene que haber este sentido de reciprocidad. Y en Purim es el día indicado también para que todo Israel se alegre. Incluso los que no tienen se alegren. Y todo el que quiere venga y se alegre en la festividad de Purim. Y la tradición también es hacer una comida festiva de Purim, llamada comida de Purim, Seudat Purim. Fortalecemos nuestra creencia en Dios y en su presencia en el mundo con un banquete. Como les decía, la comida es algo ritual. ¿Cómo fortalecemos el que creemos en Él? Comemos en honor de Él. A alguno le puede parecer quizás eso como, ¿pero cómo es eso? Sí, comemos en honor de Él. Porque Él nos ha dado, Él nos ha bendecido, Él permitió que venciéramos a nuestros enemigos, Él revirtió el mal decreto contra nuestras vidas, Él nos salvó, nos redimió y aquí estamos. Entonces comemos alegre y disfrutamos esta vida que Él nos ha otorgado, con un banquete. Y también, ¿cierto?, hacemos un recordatorio de cómo será el gran banquete, ¿no? Junto con el Mesías. Entonces, cada vez que celebramos, que compartimos, ¿cierto?, todos juntos, realmente es un motivo de la alegría momentánea, pero también nos recuerda al día venidero, cuando realmente nos alegraremos con Él. Purim recuerda, ¿cierto?, la celebración, vencimos después de cada triunfo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, no sé, termina un estudio o un trabajo, va, ¿cierto? Va a comer a algún lugar, o va a la casa, hace una fiesta, trata de alegrarse con un banquete, porque llegó un momento especial. Y eso se trata Purim también. Llegó un día especial donde recordamos todas sus bondades para el pueblo y cómo Él actuó en favor de ellos, aún sin intermediario de profetas, aún sin haber una palabra detrás. El Eterno los respaldó y respaldó sus actos, y respaldó, ¿cierto?, sus familias, y respaldó incluso de tal manera en que fueron agraciados ante todo ese reino. Bendecimos, ¿cierto?, ese día. Hay varias bendiciones. Se da, por ejemplo, la bendición de la lectura de la Megilá. Tiene su bendición, que dice Al Mikra Megilá. También se dice Sheheyanu en este día. Creo que eso está adelante. Sí, aquí está. Se suele decir en este día también esta celebración, la bendición de Sheheyanu, por también la oportunidad de leer la Megilá en sí. Y también, ¿cierto? Si es que, bueno, se está probando alguna ropa nueva, comiendo algo nuevo. Uno siempre que viene a una celebración trata de dar una bendición por algo nuevo. Recordando también que el Eterno, ¿cierto?, siempre hace las cosas nuevas para nosotros. Cada festividad a lo mejor ya pasó, ya la celebramos, pues ya la hicimos el año pasado. Pero sabemos que el Eterno renueva cada año, cada festividad, con un significado para nosotros, para nuestra vida. Cada año reflexionamos sobre la Torá, cada fiesta. Y bueno, es un momento siempre de agradecer y recordar. Entonces decimos Shehiyanu. Y decimos, como decía ahí antes, Al Anisim.
recordamos los milagros que el Eterno hizo, ¿cierto? Y esta bendición en el día de Purim se suele decir el Birkat Hamazon, la bendición de la comida, se agrega en cada párrafo prácticamente. En cada vez que se bendice después de comer, se agrega al Anisim. Por los milagros, por las salvaciones, lo mismo que decíamos en Hanukkah. Por los portentos que hizo Dios con nuestros antepasados en aquellos días en esta época. Y en general son esas bendiciones, la bendición antes de la Megilá y luego de la Megilá. Y al Anisim. Hay otros cánticos tradicionales, por supuesto. Pero bueno, eso es en general. Quiero pasar, no tenemos tanto tiempo para hablar más allá. Pero bueno, quiero pasar de nuevo a este recordatorio. Purim y el Brit Hadashah. ¿Aparece la festividad de Purim en el Brit Hadashah? ¿Está escrito en alguna parte una referencia en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, sobre Purim? Bueno, no hay ninguna referencia directa, pero sí podemos hallar una referencia indirecta. Por ejemplo, en Juan capítulo 5.1, Yeshua sube a Jerusalén para una festividad cuyo nombre aparece oculto por el autor. No dice a qué festividad subió Yeshua. En Juan capítulo 5.1 y en Juan capítulo 6.4 dice que Pesaj se estaba aproximando. Entonces, en un momento Yeshua subió a Jerusalén para una festividad, pero no dice cuál. Y más adelante, en el siguiente capítulo, Yeshua aparece, ¿cierto?, diciendo que venía la festividad de Pesaj. O sea, esto pasó antes de Pesaj. Entre el 11º mes y el mes de Aviv, o el mes de Nisan en el calendario hebreo, la única festividad que hay es Purim. No hay otra opción. La única fiesta que se celebra entre esas fechas, que aparecen en los relatos del libro y de la Besorá, ¿cierto?, de Yohanan, es la festividad de Purim. Por lo tanto, la festividad sin nombre, registrada en Juan 5.1 del libro, de este libro, es Purim. Tiene que ser esa festividad, ya que no hay otra que pueda calzar con la época. Voy a leer ahora el verso para que pueda también quedar un poco claro. Esto lo hablamos también porque hay algunos detractores de este libro, pero para la historia, al menos de Yeshua, no toma un lugar principal esta festividad, pero sí al menos se menciona o se referencia. Y para nosotros eso también nos da a entender que Yeshua sí subió a Jerusalén y estuvo por allí. No dice qué pasó más allá, cuál era, pero bueno, sí dice qué hizo él, en verdad. Pero no dice qué festividad era. Dice Yohanan 5.1: después de esto hubo una fiesta de los judíos, de los Youdayoi, como dice en griego, y Yeshua subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y bueno, ahí se topó con varias personas enfermas, y Yeshua dice que obró, ¿cierto?, en favor de ellos y los sanó. Entonces, ahí en ese episodio, ¿cierto?, que está allí, dice que él subió a Jerusalén, y lo más probable es que haya sido esta festividad de Purim. ¿Qué es lo que él procuró hacer? Dar dádiva a los pobres, ayudar al necesitado, al enfermo, al que necesitaba una palabra, al que estaba en tinieblas, le dio luz, al que quizás se hallaba con la última de las suertes del mundo, la peor de las suertes, mejor dicho, él, ¿cierto?, los ayudó. Entonces Yeshua también podemos ver que en este episodio obró, ¿cierto?, en favor del pueblo. Entonces Purim también debe significar para nosotros una festividad donde ayudemos a nuestro prójimo, oremos unos por otros, nos apoyemos, estemos pendientes. Ese tema de dar un regalo al prójimo, como dice el libro de Esther, o dar una dádiva a los pobres, es algo que Yeshua lo hizo. Como dijera Pedro, no, de lo que no tengo dinero, no tengo aquí y allá, pero lo que tengo, de eso te doy. Yeshua, ¿qué es lo que tenía? Palabra, autoridad, ¿cierto?, de nuestro Padre, de su Padre, y él obró, ¿cierto?, sanidad para ellos. Entonces más adelante en el libro de Yohanan 6.4 dice, bueno, voy a leer desde antes, dice: después de estas cosas Yeshua se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente porque veían las señales que hacían los enfermos.
Pero Yeshua subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, de Pesaj, la fiesta de los judíos, de los Yudayoi. Que a mí me gusta la interpretación que dice que cuando aquí menciona a los judíos se refiere a los de Judea específicamente. Cómo lo celebraban ellos. Entonces, allí vemos, ¿cierto?, que Yeshua estuvo en estos días entre Purim y Pesaj haciendo milagros, sanando personas, sanando vidas, dando, ¿cierto?, lo mejor de sí para el que necesitaba. Entonces, no hay, de hecho, mejor manera de recordar cuán gracia, cuán amor ha tenido el Eterno en derrotar, en vencer a nuestros enemigos, en declarar, ¿cierto?, victoria sobre nuestra vida, que también nosotros compartamos esa victoria de la bendición que nos ha dado con nuestro prójimo. Y Yeshua, así vemos que hizo a lo largo de todo este periodo. Hay un dicho talmúdico que sale en el Tratado de Megilá. Dice Meshenichnas Adar Marvin Besimha. Mientras llega Adar, en la medida que llega Adar, también entra la alegría. Porque cuando llega Ab, viene también la tristeza. Pero si llega a Adar, viene la alegría. Porque el mes de Ab recuerda, ¿cierto?, a Tisha B'Av, el evento trágico, triste, de ayuno. Pero, por otro lado, ¿cierto?, Purim recuerda un día de alegría, de victoria, realmente. Entonces, por un lado se ayuna, se restringe, pero por el otro lado se da en abundancia. Y Yeshua hizo esto, dio en abundancia de lo que él tenía para su pueblo también, y para los que estaban necesitados. Así que ahí tenemos una referencia de la festividad de Purim en el Brit Hadashah, que no es tan sencilla de encontrar en realidad. De hecho, por ahí le consulté a un hermano de este tema, hace varios años ya. Y él, bueno, él me orientó en este sentido. El hermano Yehezkel. Y si no me equivoco, él es de Guatemala. Entonces, aquí hay otro tema. Algunos detractores de Purim. Hay algunos hechos de que Purim realmente, a ver, dentro de la evidencia que hay sobre los relatos, sobre la historia, sobre cada una de las cosas que se mencionan en el libro de Esther, a muchos les parecen exagerados, que no se ajustan a la realidad o que el nombre del rey no coincide aquí y allá, quién habrá sido, la época, cuándo habían 127 provincias, etc. Entonces hay algunos detractores en sí del libro de Esther y también de la festividad de Purim. Entonces hay quien reclama que la fiesta de Purim no relata hechos históricos. Pero al menos sí sabemos que históricamente se celebró. O sí tuvo una importancia. Si tuvo una importancia es porque algo sucedió. Al menos nosotros tenemos, ¿cierto?, esa referencia. Ahora, si sucedió tal y cual, calcado, exactamente, con el número aquí y allá, eso a lo mejor algunos lo colocan en la duda, pero de que sí se celebraba y de que sí era un día importante, que tenía un trasfondo, pues sí lo tenía. Hay quien dice también que es más una novela que o una historia de ficción, como una historia inventada, más que una realidad. Entonces hay quien postula eso dice que es casi como una novela tipo como romántica. A ver, no romántica, sino bueno, en parte sí, como de la historia antigua, como de los amor antiguo, como de esa época. Hay quien presenta modificaciones siglos después del exilio. Perdón, hay quien también dice que el libro, el texto, presentó algunas modificaciones después del exilio. Entonces dicen, sí, probablemente esta historia haya acontecido porque los israelitas, claro, celebraban, tenían la fecha, pero tal vez después del exilio algunas cosas se hayan retocado del libro. Hay quien dice también eso. Yo lo expongo para conocimiento de todos también. Aquí no, por lo menos en particular a mí y en la línea de la comunidad, lo ideal es siempre investigar, estudiar, tampoco dar todo así como si fuera papilla y cada uno un bebé, ¿cierto? Sino que uno también pueda estudiar, investigar, ver las posturas y también sacar conclusiones. Los nombres, algunos dicen, de Mordejai y Esther son muy parecidos a los dioses de Marduk e Ishtar. Y sí, ¿cierto? Tienen un parecido en este sentido. Pero también eran nombres, ¿cierto?, que eran hebreos, comúnmente. Entonces,
Hay algún parecido en cuanto a esos nombres y también a la fecha. No aparece aquí, pero también esa fecha era como una fecha de Año Nuevo en Persia. Entonces algunos dicen que en realidad se trasladó el Año Nuevo persa hacia el- los judíos del exilio. Y que justamente pusieron los nombres, los eventos dentro del texto como para hacer calzar igual y un poco validar que como también los judíos de Persia y de fuera de Israel celebraban también, por ejemplo, el Año Nuevo en esa fecha y como validar también como una historia judía detrás de esto. Esos son los puntos de vista que hay. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. Hay también dos textos del libro de Esther, que es en griego y es en hebreo, y no coinciden tal y cual. De hecho, algunos dicen que el libro en griego es mucho más realista que el que es en hebreo. Pero bueno, va a estar siempre esa discusión y yo lo dejo allí. Hay un tema también que algunos han tenido ciertos cuidados, porque en general estas fechas de Purim se pueden prestar para un poco de desenfreno. El tomar mucho excesivamente, emborracharse, por ejemplo. De hecho, en la Edad Media, muchos judíos, sobre todo de la colonia italiana, en su época, tuvieron problemas con esta celebración. Porque la gente solía mezclarlas con las celebraciones que habían en esa época en Italia, que eran carnavalescas, con disfraces y un montón de cosas. Y muchos de esos rabinos tenían problemas porque realmente la sinagoga se llenaba de costumbres que no eran las costumbres del pueblo, sino como más carnavalescas. Entonces muchos pusieron también un, un poco de freno en esta festividad. Entonces, muchas veces se cargó como al lado de un poco de libertinaje. Vencimos aquí como quien fuera como un ejército que fuera a una guerra, derrotar a su enemigo y después, ¿cierto? Nada, pues se destapa. Se, como, ¿cómo se diría? A ver, se desenfrena realmente. Entonces hay quien dice que la fiesta se puede prestar para eso, entonces hay que tener ciertos límites en cuanto a las celebraciones como tal. Bueno, esos son algunos de los puntos que tiene y que de todas maneras los tenemos que tener presentes. No es lo que celebramos en sí, pero sí siempre tiene que estar ahí en la mente, que de todas maneras es una festividad que ha tenido algunos antecedentes como negativos incluso, en algún sentido. Pero lo importante para nosotros es que siempre nos mantengamos siempre dentro de la línea de la santidad, de la alegría, pero también de la mesura, ¿cierto? No ser exagerado en ese día, quizá en cuanto a la vestimenta, y nosotros, ¿cierto? Ser un poco más cuidadosos. Vestimenta, tipos de máscaras, quizás que evoquen quizás cosas que no sean parte de la escritura y que estén en contra incluso del pensamiento de la escritura y de Dios. Y uno estar usando, no sé, pues, una máscara por poner un ejemplo, del diablo en ese día. Porque en Israel la festividad de Purim es un carrete. Es una fiesta, pues ahí las discotecas abren, hacen su fiesta de disfraces en Purim. Esto no lo vamos a negar, esto pasa así. Entonces, algunos han puesto siempre ese alto, porque algunos lo llevan, ¿cierto?, a otro nivel. Y siempre tiene que estar la base del contexto de la historia, que es lo que celebramos, y el trasfondo. Porque de otra manera es simplemente juntarse para hacer una fiesta. Por eso el judaísmo también a lo largo de la historia ha tenido que tener algunos resguardos en cuanto a esta festividad, que puede prestarse, ¿ya? Bueno. Hay otro detractor que, bueno, su nombre sea borrado, como dice. Hitler prohibió Purim en 1938 porque los judíos mataron 75.000 persas en una noche. Ya, una de las primeras medidas que tomó Hitler contra los judíos fue prohibirles celebrar Purim. ¿Por qué? Porque en Purim ellos celebraban que habían vencido a sus enemigos. Y como ellos no podían ser vencedores, sino los perdedores, finalmente prohibió esta celebración para los judíos. Y en 1942 los nazis colgaron 10 judíos polacos en venganza de los 10 hijos de Amán. Ya aquí tenemos detractores antisemitas de la celebración. Los nazis colgaron 10 judíos polacos. ¡Wow!
Esta historia, o el hecho de decir que los judíos triunfen, o que triunfan y ganan, para muchos no les causa ninguna gracia. Esa es la verdad. Que el judío hoy día esté bien y no mal, y no mendigando y no dando vueltas de un lado para otro, pidiéndole a todo el favor y la ayuda, siendo un pueblo apátrida, sin patria, no les causa gracia. Entonces, vemos ahí algunos detractores históricos, sobre todo la historia de Alemania. Hay algunas profecías talmúdicas que hay unas bien interesantes, aparecen en el Tratado de Megilá, y la verdad es bastante curiosa. Fíjese lo que dice el Talmud, dice: le dijo Jacob al santo bendito sea él, el Señor del mundo, no concedas a Esab el malvado sus deseos. Oh Señor, no hagas realidad su inicuo pensamiento. Y comenta la Gemara: esa es Germania de Edom, que si saliesen a luchar destruirían todo el mundo. Y los comentaristas se preguntan: ¿y por qué dice que es Germania de Edom? ¿De dónde dice el Talmud? ¿De dónde saca que es Germania? O sea, ¿cómo es posible que el Talmud dijera Germania? Germania. O sea, ¿de dónde viene ese pueblo? Y la verdad es que no está bien identificado cuáles eran esos pueblos. Hay quienes dicen que eran como pueblos de la zona de los bárbaros en aquel momento. Pero realmente esta es una profecía talmúdica donde se pide que no conceda los deseos de Edom, de Esab, ¿cierto? Su pensamiento. Y utiliza la palabra Germania, que esta palabra en hebreo está relacionado con Germania, los alemanes, Alemania. Entonces algunos dicen que esta es una profecía talmúdica, que estamos hablando que el Talmud o hasta este momento se recopiló hasta el año 300 de la era común, está haciendo una referencia clara a que iba a haber un pueblo que representaba a Edom, que Edom, ¿cierto?, representa a Esab, que quería destruir a Jacob y quería exterminarlo, que dice: no permitas que se haga realidad su pensamiento, donde pueda realmente dejar rienda suelta a su pensamiento y poder destruir incluso todo el mundo. Y los hechos son que Alemania, ¿cierto?, hizo esta Segunda Guerra Mundial y llevó a todo el mundo prácticamente en esta guerra y trajo destrucción y una matanza increíble. No solamente a los judíos, a muchos otros pueblos. Trajo destrucción al mundo. Y este texto, realmente, si bien uno podría decir, puede ser coincidencia, pero los sabios estaban diciendo ya desde entonces: cuidado, porque el pensamiento de Esab contra Jacob todavía podría cumplirse. Todavía hay un enemigo que quiere destruir a Jacob, que quiere reemplazarlo y decir que son una raza superior, por ejemplo. Que era el pensamiento de él, ¿cierto? De Adolf Hitler. Entonces, ahí hay una profecía que uno cuando la lee queda así como: wow, o sea, ¿de dónde sacaron esto? Dice luego Esther, y aquí vamos a mencionar rápidamente. Perdón, aquí vi un comentario, a ver, dice: faltas no. No sé a qué va ese comentario, hermano, ahí en el chat. Me perdí. Saludos para todos por allí. Entonces, voy a mencionar rápidamente, porque no alcanzamos y la otra semana que queríamos que viéramos otro tema. Pero Purim y la profecía talmúdica. Algo más todavía que decir. Hay un verso en la Megilat Purim, para el que no conozca, que dice así: y el rey dijo a Esther, y el rey dijo a Esther, la reina, en la capital, cuyo nombre es Shushan: los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. Cualquiera sea tu petición te será concedida. Y dijo Esther: si el rey le pareciere bien que mañana, etcétera, sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Y aquí los sabios detectan también, en este episodio, ¿cierto?, de la horca a los hijos de Amán, lo que estábamos hablando antes, una conexión con los nazis. Ya que hay 10 nombres que aparecen, ¿ya?, de los hijos de Amán colgados, ¿cierto?, en el libro de Esther, y aparecen así como el texto aquí aparece. Fíjense bien, ahora voy a ponerlo un poco más grande. Se fijan aquí en la parte de la izquierda, aparecen algunos nombres de una manera particular.
Y de esa manera particular hay letras que son más grandes que otras y otras que son más pequeñas que otras. Por ejemplo, aquí hay una Shin que es chiquitita. Aquí hay una Vav que es más grande. Y así, hay algunas letras que están aquí que resaltan sobre otras porque son más grandes o son más pequeñas. Y los rabinos, los sabios identificaron que esto era como un código. Estaba apuntando a algo en particular. Y fue esa petición que leímos hace un momento de Esther, de que si al rey le pareciera bien que sean colgados los 10 hijos de Amán, dice, ¿cuándo se pudo haber cumplido esta petición? En agosto de 1945, los representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia firmaron un acuerdo que contemplaba conformar un tribunal que enjuiciara los crímenes de guerra, sobre todo el tema de los nazis. Las actividades de esta comisión culminaron en el Acuerdo de Londres en 1945 que estableció el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Y los procedimientos que allí fueron desarrollados a lo largo de 200 sesiones duraron 10 meses. Y el primero, en 1946, fue la fecha que coincidía con Yom Kippur, el día de la expiación, y se dio a conocer el veredicto. Y en una edición especial del New York Times, el 16 de octubre de 1946 se publicó un reportaje sobre la ejecución de los 10 criminales de guerra nazis que fueron encontrados culpables por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg. Y uniendo toda esta información recabada, todos estos acontecimientos que sucedieron allí, después de toda la atrocidad que ocurrió, ¿cierto?, en Alemania, fueron juzgados. Y el tribunal, resulta que, y las fechas y el tribunal y lo que se dictaminó, llama bastante la atención. Toda la información recabada en los textos relata que fueron colgados los 10 hijos de Amán, ¿cierto? Encontramos dentro de ese texto, que aparece aquí a la derecha. Dice, encontramos codificado a través de las letras pequeñas y las grandes que en el sexto milenio, en el año 707, la Vav representa al sexto milenio, el año 5707. Y aquí uno suma, ¿cierto? 707. La Zain, la Shin, la Tav, que sumarían 700. Del calendario hebreo, equivalente al 1946 en el calendario gregoriano, serían muertos los 10 descendientes de Amalek. En ese mismo año, tal como mostró el New York Times, los 10 criminales nazis fueron condenados a la horca en los tribunales de Nuremberg. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Que el texto de la Megilat Esther es curioso porque tiene letras más pequeñas y otras más grandes en los nombres de los hijos de Amán. ¿Y por qué? ¿Y qué hicieron digamos, los exegetas aquí del texto hebreo? Dijeron, bueno, estos son números. Y si sacamos los números, tomamos los números, resulta que nos da el año 5707 o el 707. Y eso fue justamente el año donde los 10 criminales de guerra de Nuremberg fueron también sentenciados a muerte. Increíblemente, al parecer, estas letritas nos estaban indicando una fecha, un año. El juicio fue conducido por el tribunal militar por la condena a muerte pero la condena a muerte, como fue conducida por un tribunal militar, debió haber sido ejecutada por una silla eléctrica o por disparos efectuados por el escuadrón de fusilamiento, como marcaba el reglamento de Estados Unidos. Pero ¿por qué, sin embargo, los 10 nazis fueron colgados en la horca? Porque estaba escrito en el libro de Esther miles de años atrás. Y dijo Esther, si al rey le parece bien que mañana sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Hay un tema también con el libro de Esther que algunos, como les decía, tiene sus detractores. Pero a lo largo del texto, por ejemplo, del libro de Megilat, del tratado de Megilá, del tratado del Talmud, los rabinos emplean también ¿cómo se llama? La herramienta de interpretación, las aplican a la escritura, a las profecías, y resulta que también ven el cumplimiento de profecía y ciertos tipos de cosas dentro del libro de la Megilat Esther a través del texto en hebreo. Entonces, ellos probaron el texto y realmente pudieron descubrir algunas cosas y conexiones que había con la profecía en este libro de Esther. El libro de Esther está cargado de profecía. Y una de esas cosas es la que acabamos de mencionar, o la que vimos anteriormente. El libro de Esther está conectado con la profecía. Y hay bastante de profecía, de hecho, en este texto.
incluso alusión al templo y otras cosas. Y los sabios investigaron y estudiaron este texto y hallaron todo eso. Entonces después, aún de decir, bueno, tiene sus detractores y el texto es posterior, es anterior, fue modificado, ¿no? Los rabinos probaron a través de la exégesis que realmente el texto habla. El texto nos muestra un poco más allá. Hay profecía que se desprende de allí. Estudios de gematría, como vimos aquí. Apuntaba a los 10 hijos de Amán, ese texto, a los 10 soldados, ¿cierto? Los 10 líderes, ¿cierto? De, de- de- de los nazis, ¿cierto? En Alemania. Entonces, vemos un poco comprobado algunas cosas proféticas que en verdad no alcanzamos a ver más, pero hay pruebas realmente de que este texto, al igual que los otros textos de la Torá, también van a hablar a través del estudio profundo de ellos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por un tema de la hora. Em, el comentario. Recordar entonces para cada uno en nuestras casas que nos vayamos preparando, como aquí vimos, ¿cierto? Más atrás. Y tener claro, tenemos que leer la Megilá, tenemos que enviar obsequios, idealmente preparar, ¿cierto? Ahí nuestro obsequio, y dar también obsequio a los pobres, como también hizo Yeshua con el pobre, ¿cierto? De espíritu. Poder levantarlo también y tener una comida festiva. Así que nos vamos preparando. La otra semana podemos hablar ahí. Supongo que podemos enviar también algunas recetas. Se acostumbran a comer algunas cosas dulces en estas fechas. Hace una comida bien, bien rica, bien entretenida, de hecho, en esta fecha. Pero son días para alegrarse y agradecer al Eterno por todo lo bueno que Él ha hecho con su pueblo, ¿cierto? Y que hace hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes. Shalom y Shavua Tov, una buena semana.